El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, una idea de la primera lectura que también está relacionada con el Evangelio. En la primera lectura nos habla el profeta Isaías y dice: oigan esto, príncipes de Sodoma y Gomorra, pueblo de Sodoma y Gomorra. Resulta que en la época de Isaías ya Sodoma y Gomorra no existían. Isaías más o menos existió en el año 700 del 700 al 1000 antes de Cristo, ¿sí? Sodoma y Gomorra fueron ciudades más o menos entre el 1700 y 2000 antes de Cristo, o sea, ya hacían más o menos unos 1300 años que habían desaparecido esas ciudades. Esas ciudades las nombra el libro del Génesis, ¿sí? O sea, muchísimo antes, pongamos por ahí más o menos 1300 años antes de Isaías, ¿sí? Pero ¿por qué Isaías habla así? Oigan esto, príncipes de Sodoma, escuchen, pueblo de Sodoma y Gomorra, porque a tal punto de perversión y de maldad había llegado el pueblo de Israel en la época de Isaías, que Isaías llamó a los que dirigían el pueblo príncipes de Sodoma y Gomorra. Es decir, como que él decía que entre los dirigentes de Israel y los dirigentes de Sodoma y Gomorra no había ninguna diferencia, o sea, estaban pervertidos en esa época. Y el pueblo, pues también, porque lo llama pueblo de Sodoma y Gomorra. Recordemos que en la historia de la humanidad, y sobre todo en la historia bíblica, se habla de Sodoma y Gomorra como los pueblos más perversos que han existido a lo largo de toda la historia, a tal punto que Dios tuvo que mandar llover azufre y fuego para acabar con esas ciudades. O sea que lo que está haciendo Isaías con el pueblo de Israel es una denuncia por la maldad que hay en esa época, ¿sí? Y les dice: lavaos, purificaos, aunque tus pecados sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la nieve, aunque sean como la púrpura, quedarán blancos como lana. Recordemos que el rojo escarlata es el rojo más teñido, más fuerte, más manchado, ¿cierto?
¿Y qué es lo que está queriendo decir? Que aunque el pecado sea así, que aunque estemos tan manchados por el pecado, que Dios lo puede transformar todo, ¿sí? Que no hay mancha de pecado que Dios no pueda limpiar y volver como la lana, como en la nieve, blanco, ¿sí? Pero le dice también: dejad de obrar el mal y aprender a obrar el bien. Esto es muy importante: dejad de obrar el mal y aprender a obrar el bien. Estamos en un tiempo llamado la Cuaresma, y la Cuaresma, yo digo que es el retiro espiritual más grande, ¿sí? Porque la Cuaresma es un retiro espiritual en el que estamos viviendo toda la iglesia en el mundo entero, ¿sí? Es el retiro espiritual más grande que hay. Y me parece a mí que esta frase que nos dice el profeta Isaías es la que resume este tiempo de Cuaresma. Cuaresma es para dejar de obrar el mal y aprender a obrar el bien. Qué frase tan bonita: dejar de obrar el mal y aprender a obrar el bien. ¿Qué significa? Que el mal no tenemos mucho que aprender, ¿sí? Hay que dejarlo solamente, hay que dejarlo. En cambio, para hacer el bien, sí tenemos que colocar de parte nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestra voluntad. Hay que aprender a obrar el bien. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces hacemos el bien, pero lo hacemos mal, no sabemos hacer el bien. Entonces, aprender a hacer el bien o aprender a obrar el bien es hacer bien el bien. Y Cuaresma es para eso, para dejar de obrar el mal y aprender a obrar el bien, para hacer bien el bien. ¿Y cómo aprendemos a obrar o a hacer bien el bien? Viene el Evangelio y nos dice tres cosas. Jesús en el Evangelio nos habla de tres cosas para aprender a obrar el bien, para aprender a hacer el bien. Y estas tres cosas son las que critica de los escribas y fariseos en la época. ¿Qué es lo que critica Jesús? Y con esas aprendemos a hacer el bien. Primero, la humildad. Segundo, la sinceridad. Y tercero, la interioridad. El que vive estas tres cosas, humildad, sinceridad e interioridad, aprende a hacer bien el bien. La humildad, ¿qué significa? Reconocimiento de nuestras debilidades para dejarnos ayudar de Jesús, para dejar que la gracia de Dios llegue a nuestra vida. Eso no la tenían los fariseos ni los escribas, porque se creían perfectos, ¿sí? Perfectos. Se creían sin mancha, se creían sin pecado, no tenían humildad. Y por eso Jesús cuestiona y critica y habla, les habla duro a ellos que no tienen humildad, no se dejan ayudar, ¿cierto? Dice por ahí Jesús en otro evangelio que ni hacen ni dejan hacer, diríamos en esta época nosotros, ni rajan ni prestan el hacha, ¿cierto? La sinceridad también, que es la que critica a Jesús. ¿Qué es la sinceridad? No hacer las cosas por apariencia, no hacer las cosas para que nos vean, no hacer las cosas para que nos aplaudan. Y eso era lo que hacían los fariseos, ¿cierto? Ensanchaban los arreglos de los mantos, ¿cierto? Los adornos, para que entre más adornados estuvieran, ellos creían que se veían mejor, ¿cierto? Hacían las cosas por aparentar. Sinceridad, no hacer las cosas por aparentar, no hacer las cosas para que nos aplaudan, para que nos vean. Y siempre las cosas de Dios, cuando uno las hace bien, las cosas de Dios no las aplauden. Por lo general, las cosas de Dios a veces las critican. Cuando uno hace bien las cosas, significa que está haciendo las cosas de Dios, y las cosas de Dios no las aplauden, por lo general las critican. Y tercero, interioridad. ¿Qué es interioridad? Preocuparme por el alimento del espíritu, preocuparme por el alma, preocuparme por el corazón, preocuparme por mi vida interior, y no como los escribas y fariseos, que para ellos lo importante era lo superficial, la fachada, lo que aparece,
lo que sucede, ¿sí? Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a aprender a hacer el bien, llevando una vida de humildad, de sinceridad y de interioridad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.